que los años de seminario, oye, cuando yo fui pastor, 4 años de seminario mayor aquí en Valparaíso, yo no arreglé otra cosa que hacer algo semejante como fue mi seminario cuando yo estudié. Del 37 al 48, los años más esos años, las circunstancias eran tan distintas, ¿no? Yo quiero decir aquí una pesadez, porque si uno no la dice después de muerto, ¿cuándo las va a decir? ¿Va a hacer caminata? No. ¿Van a ir a filmar? No, mañana vamos a ir a pescar esta noche, vamos a ir a grabar. ¿Usted va a ir mañana? ¿Hablo sentado ahí? No, si quieren, no sé. ¿O de pie? No, como quieran. No sé, se me ocurre que no aparezca como mucho. No, que es para que no Ah. se vea el fondo, todo el asunto. Ya. Y eso después de haber tapado con... ¿Parto? Mi abuelo llegó de Italia hace más de un siglo, desde Génova. En ese tiempo no existía el canal de Panamá y venían por el Atlántico y se daba la vuelta por Magallanes. Y el hermano de mi abuelo bajó en Buenos Aires y mi abuelo no le gustó Buenos Aires, no se quiso quedar y siguió en el barco en la época, siendo muy joven, y llegó al Paraíso donde hizo su familia y de lo cual venimos nosotros. Conoció acá a mi abuela Catalina Mazafierro y de ahí vinieron su descendencia. Mi tío era el menor de 7 hermanos, 5 hombres y 2 mujeres. Nací un 21 de enero de 1923. 6 hermanos me precedieron. Hacía 8 años que no venía nadie al mundo. Imagínate el trastorno que significaba para mi mamá tener un niño. Pero la suerte que yo tuve, esa no la ha tenido nadie. Yo llegué en calidad de hijo, de sobrino, de nieto, de todo. Porque en realidad fui el centro del cariño de mis hermanos, de mis padres, de todos mis parientes. Mi abuelo era precisamente anticura, ¿ya? Entonces, no, ¿de dónde viene la vocación de mi tío? No viene precisamente del lado de mi abuelo. Parece que lo traía ya al nacer. Mi padre no podía ver ni al papa, ni al obispo, ni a los obispos, ni a las monjas, ni a los curas. En una palabra, era come cura mi padre. El ascensor que hay en el obispado de Valparaíso en carrera 430, ese ascensor lo usé yo un día pasando por la puerta del obispado, siendo obispo Monseñor Gimper el año 37. Entonces, iba yo por la avenida Pedro Montt, apreté el botón y me subió hasta el 3er piso. Y se abre la puerta, Monseñor Gimper, y me dice, ¿qué se le ofrece, hijo? Imagínate, yo un mocoso. Y con esa figura que tenía imponente. Un príncipe de 2 metros de alto, pues ya. Y yo, un chiquillo chico, lo quedo mirando así extasiado, y me dice, ¿qué se te ofrece, hijo? Es que quiero ser sacerdote, le dije.
37 al 48, los años más felices de la vida. Esos años, oye, claro que las circunstancias eran tan distintas, ¿no? Ese grupo de sacerdotes, ese ambiente, éramos 300 seminaristas, querido Rodolfo. Estuvimos juntos todos los años de seminario, así que lo conocí mucho, y además éramos porteños los dos. Formábamos lo que en aquel entonces llamábamos la colonia porteña en el seminario. Muy alegre, extrovertido, y venían las cosas organizaba cosas para entretenciones en el seminario, y además pues la voz que tenía una voz muy bonita, preciosa voz de tenor. Así que él inmediatamente perteneció al coro polifónico, era una de las voces mejores que había en el seminario. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Mire, mamá, le dije, ¿y si yo no voy a ser un buen sacerdote, no sería mejor que me retirara del seminario? Y mi mamá me dijo lo siguiente, no sabía teología mi mamá. Mira, me dijo, si tú quieres ser buen sacerdote, no va a ser Dios el que no lo va a permitir. Él te va a ayudar para que puedas ser buen sacerdote. Verdadera teología, ¿no es cierto? La mamá de René se llamaba Catalina, doña Catalina Mazafierro. Y René era el regalón de la mamá. Se moría por su madre, hasta el último la cuidó, estuvo viviendo con ella. Bueno, cuando estábamos en el seminario en aquel entonces, por reglamento, nosotros teníamos salida a nuestras casas el día del papá y el día de la mamá. El señor rector le decía, yo necesito un día para viajar, así que tengo que irme el 29. No voy a llegar allá el día 30, en ese tiempo había expreso que se demoraba como 3 horas y cuarto, y después estaba el ordinario, se demoraba como 4 o 5 horas, y Quillota a Santiago. Y además queda caro. No voy a ir para llegar allá a almorzar y venirme al tiro, no, pues tengo que irme el 29 para amanecer allá, estar con mi mamá. Y no me voy a venir en la tarde, al mediodía, después, así que tengo que venirme el primero. Así que se la sacaba muy bien. Me ordené de sacerdote en el año 48, veíamos pulular por todas partes centenares de niños en situación de desamparo y de vagancia. Por ejemplo, la corriente ver en las bocas de los cauces, en esos enrejados de la calefacción, ver grupos de niños durmiendo, acostados. Y esto era algo que yo, joven sacerdote, me sentía pero enfurecido porque existiese esa lacra. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, agradecemos a este día más de vida, porque en la noche, y bueno, te damos gracias por este alimento que nos vamos a servir, que sea limpio y todo más, lo de los que no tienen. ¿Te hago pan yo casi no te tiene? ¿Cómo le estás haciendo la pena? A mi juicio, la opinión pública tiene poco conocimiento de la
dificultades de todo tipo de la vida aterradora que lleva un porcentaje grande de niños en Valparaíso y Viña del Mar, en las poblaciones de la parte alta de las dos ciudades. Hay cuadros que realmente estremecen. Son tan dramáticos que si uno los cuenta, pareciera referirse a las partes más oscuras de la novelística de Dostoyevsky. El hambre, la desnutrición, y eso está todavía. Había muchos niños en la calle. No habían institutos estatales como ahora, y ellos convivían con el quehacer diario. Niños que a veces, si tenían oportunidad y tenían familia, trabajaban con sus burros en el mercado. Pero también niños que andaban en la calle pululando a la espera de una limosna, o de tomar una fruta por ahí, ¿no es cierto?, en una frutería. Era muy común en busca de alimentos o dinero. Esta realidad se traducía en la noche en niños durmiendo en los quicios de las puertas, en los lugares de calor, de mayor calor, o simplemente en la plaza. Es dificilísimo la tarea de combatir con este problema, porque estos niños no tienen familia organizada. El problema parte con la familia. Prácticamente no la tienen. La mamá está presa, el padre es alcohólico y no se sabe de él. A veces hay 2 o 3 padres que han tenido hijos con la misma mujer en un medio desastroso. Y entonces estos niños se acostumbran a vagar. Yo vine a conocer a mi familia, a la biológica mía, cuando yo tenía 17, 18 años. Ahí yo vine a conocer a mi mamá, la biológica. Pero yo, o sea, la conocí, ¿no?, como siendo una señora más, ¿no? O sea, no sentía el amor de la madre, ¿no? Y claro, un día yo le pregunté a ella, ¿qué es lo que ha pasado conmigo? Y me dijo que a donde éramos muchos hermanos nosotros, y mi papá en ese tiempo había llegado con un poco de trago, y yo me había asustado y me había arrancado. Pero yo le dije, pero yo teniendo 2 años, ¿cómo iba a bajar? En ese tiempo habíamos en el cerro La Maíta. Iba a bajar todo el cerro y llegar a la Plaza O'Higgins solo. Y me dijo, no, es que te llevo una hermana tuya. Y mi otra hermana, la que murió, tenía 5 años, ella. Y yo tenía 2. Entonces un cabro chico de 5 años tampoco no creo que haya bajado todo el cerro, y habíamos llegado los 2 a Plaza O'Higgins. Así, pero yo nunca se la creí, pues no. Decía yo, pero ¿cómo? En el año 51 me encontraron a mí aquí, con una hermana, que en ese tiempo ella tendría sus 4 o 5 años. Nos llaman del paradero de taxi de la Plaza O'Higgins, diciéndonos que hay un niño que han encontrado debajo de un banco. Ahí me encontraron. Y supuestamente dice que, por lo que me contaba el padre, que había un chofer en ese tiempo había unos autos ahí, y que él le dicho al padre que había un niño ahí, pues. Así que ahí, y de ahí el padre me llevó supuestamente para la casa de él, que en ese tiempo todavía no se formaba el lugar. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien o no hay alguien? Así entonces llegó este niño, que se llamaba Osvaldo Santana. Hola, buenos días, ¿cómo está? Aquí estamos, venimos a visitar ahí. ¿Sí? Tantos años atrás que no venía. ¿Hace cuántos años estuvo usted aquí? Yo estuve hasta que yo me casé. Pero, ¿desde qué año hasta qué año más o menos? Del 51, pero el orgullo se encontró en el 52. ¿Ya? Yo llegué un año antes. ¿Ya? Hasta que... Usted fue el que inauguró entonces sí, la institución, ¿no? el primer niño. Ya. Estoy viejo ya, pues ya no. Ya.
Pero es una buena hazaña contar que es la primera persona que Sí. se integró aquí a la fundación. Él estaba de inspector en el seminario, como te decía yo era su ayudante. Y él siempre tenía por estos compromisos de la radio, que llegaba tarde, llegaba tipo 9, 10 de la noche. La noche en que falleció el padre Hurtado, él llegó un poquito más tarde, muy impresionado. Me dijo, fíjate que murió el padre Hurtado. Estábamos ahí en el hall del diario La Unión. Así que vamos a hacer aquí, me dijo, un refugio. Vamos a tener una sucursal, llamémoslo así, del refugio aquí en Valparaíso. Encontrándonos en la sala de crónica del diario La Unión de Valparaíso, dijimos, tenemos que hacer algo que perpetúe la memoria de este sacerdote en nuestra ciudad y que pueda venir a realizar una acción semejante a la que realiza el Hogar de Cristo en Santiago. Hay muchos niños que viven en casas muy precarias, donde la habitación, el vestuario, no es digno de un ser humano. Entonces, crea esta institución y justamente en el diario La Unión se reúne un grupo de periodistas donde va a acompañar el sacerdote que el obispo Lira Infante indica que es don René Pianovi. Desde ese momento encontró la más plena acogida en el mundo de toda la ciudadanía. Se hicieron partícipes de inmediato todos los medios de comunicación social de aquel tiempo y tanto la radio como la prensa en todas sus formas iban dando acogida a esta inquietud. Monseñor Rafael Lira Infante, obispo de Valparaíso, lanza el decreto de fundación de la obra el 29 de noviembre de 1952. Al día siguiente, lo cuenta el padre Pianovi en una entrevista, llega una respuesta en un sobre con 500 pesos, que suma muy interesante en la época, no sé cuánto sería hoy día, pero apoyando la obra. De un muchacho joven, también muy idealista, gran admirador del padre Hurtado, el Poncho Rioja, de Limache. Mandaba ese donativo y así paulatinamente comenzó a llegar ayuda para que una obra así de esta naturaleza se realizase. Y me dejó perplejo la actitud positiva, el optimismo del padre Pianovi. Yo pensé, realmente para mis adentros, no saben lo que se mete. Y entonces ver ahora al padre Pianovi en una tarea de gigantes como esta, sinceramente aporté con que las trabas de todo tipo con que se tropiezan en el empeño por ejecutar estas obras, lo iban a hacer desistir. Yo pensé para mis adentros, no va a ser capaz, ¿cómo va a construir una ciudad, un recinto suficiente para la cantidad de niños que quiere atender? Pensé que iba a ser un fracaso. Me acuerdo que los primeros pelusas fueron de hombres de pelo en pecho, pues, ¿eh? Niños de 9, 10 años, pero de esos, atorrantes, pero fieros, pues, ¿eh? Me acuerdo el Cachete, ¿eh? El Pocopelo, el Marraqueta, el Manutara, todos eran así, hombres pero avesados y de hampa. Fue una vida tremenda, ¿eh? Si no hubiera mediado la intervención del almirante Pérez, porque uno sacerdotalmente tiene que actuar, pero también hay que meter un poco de disciplina, y en ese campo yo no me sentía con mucha fuerza, pero el almirante sabía arreglar las cosas.
Bueno, acá hay muchas ilusiones porque fuera de todo, que fue mi casa, yo conocí a mi señora. Yo trabajaba acá. ¿Ah? Voy a recorrer toda mi niñez aquí. ¿Ya? ¿Y usted no nos acompaña? No, vieron solamente un detalle. Diga. Los dejo nomás pasando por su casa. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias, tía. Nada, su casa. Gracias. Aquí hacíamos el mes de María. ¿Ah? Del 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre hacíamos el mes de María. Aquí se formó todo. Yo entré por esa puerta a los 5 años y salí casado. En lo que actualmente es la calle Santiago Severín, la casa central del Refugio de Cristo. Era el conventillo más inmundo e infesto que tú te puedas imaginar. Tener tantos hermanos, ¿ah? Como los que tenemos hoy día, que somos más de 20.000 personas que los criamos con él. ¿Se imaginan la alegría que siento yo volver a mi casa? Esa es una de las cosas más emocionantes que podía pasar. Lo siento. Y una vez le dije a mi madre, le dije, mamá, ¿por qué no me llevas contigo si tú tienes a mi hermana? ¿Por qué estoy yo internado y mi hermana no? La verdad, las cosas en ese tiempo uno todavía no ve más allá. La madre siempre quiere quedarse con un hijo. En ese caso fue su hija, mi hermana. A pesar de tener 60 años, creo que uno se emociona. Y les puedo decir que todo lo que yo soy se lo debo al Refugio de Cristo. Y a una persona muy especial que fue el Padre Pienoy, que gracias a Dios que logré conocerlo y me guió por buen camino. Por eso te digo, creo que una de las alegrías más bonitas que puedo tener. Les pido disculpas por emocionarme. Como el amanecer se viste de sol, como ese prado verde se viste de flores. Hoy nosotras queremos el sol, hoy nosotras queremos las flores, que haremos una ronda iluminada de luz y de color, porque tenemos el recuerdo de ti, tú que fuiste y serás nuestro Padre. Padre René, amor y bondad, alegría de saber. Los paseos a la Poza Cristalina, eso era lo más lindo. Porque ahí, cuando nosotros estábamos separados, porque yo con mi hermana no vivimos en el hogar juntas, en un hogar siempre. Nos separaban, entonces nos criamos separadas, pero dentro de la fundación. Entonces, como sabíamos que era una vez al año que nos íbamos a ver con las hermanas, nosotros añorábamos que llegara los 29 de noviembre, porque eso eran los paseos a la Poza Cristalina, todos los 29 de noviembre. Y como nos juntábamos los 14 hogares, nosotros añorábamos que llegara esa fecha, porque lo pasábamos bien. Padre René, amor y bondad, alegría de saber. Padre René, amor. Cuando vuelven de la escuela todos los días, jamás se les ha ocurrido que no va a haber comida, que no va a haber almuerzo, que no van a tener su desayuno caliente en la mañana. Nunca han dudado, tan seguro que no van a tener. Además que él tenía llegada a todas partes. Él donde iba a pedir ayuda se le daba, porque era una causa muy justa, ¿ah? Y que nadie se podía negar a apoyarlo.
En ese tiempo habían acá en Viña muchas industrias y yo creo que él recurrió a todo eso para poder mantener lo más que pudo y de hecho creció el refugio de Cristo. Justamente Ambrosoli no le regalaba solamente caramelos, sino que le daba un gran apoyo económico también. Me acuerdo de estado presente cuando él puso la primera piedra en el terreno donde se iba a construir la sede calera del Refugio de Cristo. Un lugar, para qué les digo, lindísimo junto a las márgenes de la Concagua, pero que no había allí sino piedras y zarzamora. Pues allá llegaron nuestros amigos periodistas para cubrir esta primera información. La fecha aniversario de la fundación en Calera comenzó a ser un día de peregrinaje donde se aglutinaba mucha gente. Nació la idea de parte de él de justamente construir un templo para la Virgen, que se llamó la Virgen de los Desamparados. No la inventó él, por supuesto, pero él la trajo ahí, ¿no es cierto? Es una imagen que yo quería inventar, sí. Yo quería hacer una imagen que les dijera a los niños la protección maternal de la Santísima Virgen. Y lo dije delante de un grupo de personas. Y entonces saltó un español diciéndome, ¿qué va a inventar usted, hombre? Una imagen así, de la Virgen con un manto abierto y unos niños en sus plantas, es la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados. Era muy chicha fresca, en otro mundo se hubiese perdido mi tío, porque de santo fue más santo mi papá. O sea, era más santo mi padre que mi tío, o sea, sin embargo el cura fue él. Una virtud, pero que no he tenido en mi vida, pero dicen que también la tiene el demonio, la perseverancia. Y ver a un cura con la sotana y que se le volaba la sotana cuando andaba en motoneta, de verdad lo hacía ser muy cercano. La cosa es que dimos una vuelta en motoneta y de verdad fue muy simpático porque en ese día dije, ya, demos una vuelta. Y no había que ponerse casco, no había que prepararse, nada. Así que llegué yo, me encaramé en la motoneta y nos dimos una vuelta. Yo creo que fue por la Plaza Victoria en Valparaíso. Y después vendió esa y se compró una de las burritas, unas burritas del año 1000, de los 40 y tantos, una verde todavía, yo me acuerdo, verde. Yo creo que quiso copiar un poco, se inspiró en el Padre Hurtado, porque mi tío sin duda que se inspiró en él, en la obra del Padre Hurtado. Tenía una camioneta en la cual yo anduve igual a la del Padre Hurtado, o sea, por ahí hubo una especie de copia, ¿ya? En buena. Voy a mirar a los televidentes porque quiero decirles una cosa. Quiero advertir que soy un admirador de la obra del Padre Hurtado. Y lo digo por la pregunta y la aseveración que voy a hacer al Padre Penovi. Padre Penovi, usted sabe, esto es una afirmación en colores, de manera que yo no quiero que usted se ruborice. Pero hay gente que dice que reconociendo la portentosa obra, la maravillosa obra pionera del Padre Hurtado, usted lo superó con creces en esto de crear casas para recoger niños. Oye, por favor, yo creo que esa es una herejía hecha y derecha. Por eso yo querido dar sí, explicaciones. Es una herejía hecha y derecha. Pero porque ¿cuántas casas ha hecho usted? ¿Cómo las hizo? ¿Y de dónde le nació la idea? Mira, yo te voy a decir que con el Padre Hurtado, es decir, yo soy un admirador profundo del Padre Hurtado. Yo te digo de verdad que lo escuché como seminarista. Me arrobaba cuando siendo joven sacerdote le escuchaba los retiros. Era un hombre fuera de serie el Padre Hurtado. Así que no me meta en esa serie a mí. Yo voy por otro camino en el trote. Mientras él galopaba, yo trotaba. Es un tipo muy vivaz, un muy buen comunicador, entonces eso ayuda mucho. Organizó muchas audiciones por la radio, y una que fue muy famosa, Cantemos con Ambrosoli. Y este programa lo hacían a las 7 de la tarde y era una alta sintonía en Valparaíso. Pensemos que en ese tiempo no había televisión. Por lo tanto, la gente se entretenía con el diario La Estrella, que era vespertino, y las radioemisoras. Cantemos con Ambrosoli era media hora de un coro donde el padre Penovi podía hacer cantar a los niños, conversar con la gente, hacerle promoción a su refugio de Cristo y obviamente entregar el mensaje cristiano del momento.
Sobre todo esta, Cantemos Fernando Soli, con los niños, el coro que tenía, lo adoraban. Cuando llegaba con sus fuerzas de dulce. Nosotras corríamos por los dulces más que por él. Sí, porque él los tiraba al aire los dulces. Entonces uno lo primero que hacía era tirarse a los dulces y después saludarlo a él. Y él siempre decía a mis hijas, yo vengo a ver a mis hijas, decía. Entonces eso siempre a nosotros nos quedó como grabado eso. Entonces por eso nosotros siempre lo vamos a ver como nuestro papá, nuestro papá él. A mí me preguntan, yo digo el papito René. Papito René, claro. No el padre Pino, el papito René. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. En blanco, 7 votos. El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Goza. Se levanta la sesión. Paralelo a esto, en el mundo social estaban los movimientos reivindicacionistas, ¿no es cierto? Estaba, por supuesto, una izquierda fortalecida. Donde han llegado también sacerdotes con otras inquietudes. Y ahí justamente viene una especie de, yo no diría confrontación, sino que visiones distintas de la Iglesia frente a lo social. O sea, la Iglesia nunca ha pretendido ser una fuerza política. Eso creo que, aunque los medios tratan de igualarla y ponerla como una fuerza política, la Iglesia siempre ha querido dar respuestas. Yo creo que en las distintas situaciones siempre ha habido una respuesta de la Iglesia. Y esta iglesia que se instala en Chile, digamos, con todas las características de una iglesia europea, tiene una crisis junto con el modelo económico, cultural y social a la cual servía. A nivel de la Iglesia vino el Concilio Vaticano II, que por supuesto puso en el tema de la teología, de la pastoral, del papel de la Iglesia, en el papel puso varios temas que eran de actualidad, ¿no? El padre Pianovi es parte de una iglesia absolutamente tradicional, de una iglesia que se ampara en los ritos. No es justamente un defecto de él, sino que es fruto de todo un proceso que ya la Iglesia venía viviendo. Entonces, faltaba todavía, a él le costó integrarse a lo que pedía el Vaticano II, una gran renovación dentro de la misma Iglesia. Lo que cuestionaban los sacerdotes de la liberación es que el sacerdote en una comunidad no solamente puede estar vinculado a los ritos espirituales. O sea, un sacerdote tradicional en esos años está dedicado a los bautizos, los matrimonios, las defunciones y al acompañamiento espiritual de los fieles. No se metía en nada más. Aquí en nuestra tierra, en Chile, desgraciadamente en este momento hay posiciones y me revienta cuando hablan de esta unidad. Si no se trata de unicidad, se trata de unidad, ¿no es cierto? No se trata de único. Pero si desde el comienzo de la Iglesia ya había posiciones gentilizantes y judaizantes, ¿te recuerdas? Entonces, ¿por qué queremos ser más papistas que el Papa, queriendo de que los obispos de Chile, frente a problemas contingentes, tengan el mismo modo de pensar? Yo, sinceramente, nunca, te voy a decir un secreto, Rodolfo, nunca, pero nunca, ¿entiendes? Eso significa nunca, nunca, never, never, estuve de acuerdo con el cardenal. Sobre la postura que hay ante las situaciones contingentes, hay una primacía de los valores
cristianos. A veces hay situaciones contingentes en nuestro mundo en que hay encuentros transversales de distintas tendencias. Valparaíso es bastante especial porque acá no solamente es, uno pudiera pensar que es con el mundo político, esta relación de la iglesia, sino que es con el mundo empresarial. Y además lo más característico también de Valparaíso es que también es con la Armada. O sea, aquí hay un grupo de poder donde la iglesia es parte. Fue una época dura, me acuerdo que la toma de la universidad terminó con unos muchachos que fueron al obispado, botaron las máquinas de escribir, ahí ensangrentaron las murallas. Había una situación así de descontento que terminó eso justamente cuando vino el golpe, el pronunciamiento golpe militar. A mí me dicen el Pianovi chico. Pianovi era así un poco como yo aprendí de él. Estar alegre siempre, tener carácter, hacer las cosas, ser ejecutivo, movilizar a la gente. El padre Pianovi fue como el jefe, o sea, el profesor del Padre Paso. Si el Padre Paso tiene la misma, o sea, como habla, o sea, le sacó el molde al padre. Tiene buen... Y cuando di el paso de ser sacerdote, yo tenía un tío mío que se llama don Emilio Tagle, obispo de Valparaíso. Hablé con él y él me dijo, bueno, vente a la diócesis de Valparaíso. Y yo en esa época era muy momio, ¿ah? Entonces yo venía muy con gomina, engominadito y así como muy pirulito y no era un poco el esquema. Entonces el padre Duque me dijo que en realidad mejor que me quedara en Santiago. Y me mandó entonces a hablar con el padre Jaime Fernández Sanfuente, que es el párroco de Algarrobo, que tiene 86 años, muy amigo del padre Pianovi. Y él con don Emilio decidieron de que yo tenía que irme a la parroquia de Quillota. Y yo llego el 1 de enero del 75 a la parroquia de Quillota a conocer y a vivir con el padre Pianovi. Realmente te digo de verdad que yo soy un convencido de lo que dijo aquel famoso sacerdote periodista, que si San Pablo hubiera vivido en estos tiempos habría sido periodista. Yo soy un convencido, querido Rodolfo, de la maravilla que es la comunicación, sea a través de la prensa, de la radio, la televisión, el cine. El padre Pianovi, que tuvo su programa de televisión por años, creo que fue el programa más antiguo de comentarios religiosos que hacía el padre Pianovi y conversaba con la gente. Un diálogo fraterno, cercano. La serpiente ataca y hace mordeduras fatales y el pueblo de Dios va quedando en el desierto porque reniegan del Señor. No saben aceptar la voluntad del Señor que les lleva a la tierra prometida del cielo. Esa presencia de Él en los medios de comunicación, en la vida pública de Valparaíso, en los medios de comunicación de Valparaíso, generaba mucho anticuerpo en una parte no menor del clero porteño. Yo en Wanderers jugué del 71 al 86. En la época de los 70, bueno, ahí yo conocí a don René Pianovi como capellán de Santiago Wanderers. Pero el hecho de ya verlo acá, de que viniera acá al estadio, que celebrara un gol, ya eso por lo menos eso compartimos con él. Y bueno, lógicamente que dentro de los aniversarios y todo lo que se efectuaba en el club, lógicamente que era el capellán de la institución y estaba presente. Yo como capitán en ese tiempo, hoy en día siento de que no debería tener una relación más profunda con él, más de amistad, pero no, lamentablemente como ya lo dije, no
no se podía porque de repente uno hablaba mucho con una persona y como que te tasaban mal o qué sé yo. Pienovi tenía una particularidad. Pienovi era muy amado y muy odiado. Construye una canción grande y feliz que un día de habitar. Le pide Dios encuentro y oración. Yo canto cuando rezo y canto al trabajar. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios en mi camino nada temeré. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré. Con Dios en mi camino nada temeré. Así que hacía 20 años que este lugar no tenía un uso definido. Y yo creo que el Señor lo estaba precisamente reservando para los niños. El Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Bienes Nacionales y con la anuencia de Su Excelencia el Presidente de la República, General Don Augusto Pinochet Ugarte, así fue que se decidió que este terreno fuese donado para los niños en su primera hectárea. La polarización en este país era brutalmente grande. El padre Pienovi nunca dejó de reconocer que él era pinochetista. Era amigo del general Pinochet, lo conocía. Justamente había dicho una muy buena relación. ¿Ya? Había un gran vínculo. Por tanto, existía cierta situación difícil con los sacerdotes, con algunos obispos, lo cual el padre Pienovi siempre lo solucionaba con su alegría y con sus cartas. Él debe haber escrito miles de cartas, yo no sé qué se habrá hecho de ese archivo, pero él siempre en la noche escribía cartas. Padre, ¿por qué escribe tantas cartas? Porque quiero dejar por escrito lo que yo pienso respecto de lo que dijo fulano de tal. Y cuando el padre falleció, a él le botaron todas sus cartas, le botaron todos sus documentos, todas sus fotos. Yo no sé si existe, sería interesante saber si está el archivo de las cartas del padre Pienovi. Siempre las guardó, tenía copia. Yo tuve el placer de quemar muchos documentos. Muchos documentos. Me quedé con esta carta sin saber que iba a hablar de ella. Conocer esta carta para mí me dio mucha pena. Porque conocí el lado B del padre. El lado político. El lado que nadie quisiera conocer realmente. Me puse a la máquina, aunque era muy de noche, y escribí un artículo en que vacié mi inquietud. Las cosas por estos lados siguen con la pelea politiquera, hasta volvernos locos. Te estoy escribiendo en un día de protesta pacífica, como la llaman los ambiciosos de siempre. ¿Cómo no se dan cuenta del juego que la hace el marxismo? Me cuesta leer esto. Es increíble, la situación se ha dado en todas partes de la misma forma y dale con la lamentada democracia, camino fértil para el arribo del marxismo en estas tierras. El gobierno nos colabora, en realidad este gobierno, el actual gobierno le ha dado mucha importancia, como le consta a todo el mundo, a la atención de los niños. Qué fácil es arreglar la casa ajena. ¿Cómo no se dan cuenta que si caemos en el marxismo no salimos en los días de la vida? Los famosos democráticos ya tienen 64 partidos. Es una chacota. Él estaba a favor de Augusto Pinochet, pero posiblemente estaba a favor por necesidad. ¿Quién sabe? Uno no sabe mayormente. El Pinochet era muy amigo de él, cercano. Soy un convencido que el demonio ha conseguido lo que siempre ha hecho en la humanidad, pero en mayor escala sembrar la confusión. Es el mal de la época, la situación que se ha producido en Chile con el caso de los terroristas en la Nunciatura. No puedes dudar de mi amor al Papa. Pero
que lo han inducido a un error los politicheros, no cabe duda. Aquí la gente dice el Papa tan pronto para pedir salvoconducto para esta gente criminal, y por qué no pide para el turco que lo hirió a él. Pero nosotros no teníamos relación. ¿Qué es lo que era? Si era ¿quién era Pinochet? Para nosotros era el presidente. Pero uno se entera después que era un presidente, pero era un golpista. Entonces eso no lo sabe uno cuando es chico. Pero por eso me dio mucha pena ver su otra cara del padre, saber la otra lado por esta carta. Y por cierto que en el clero y en la vida que nos toca vivir, había blanco y negro. Aquí o tú eras militarista, pinochetista, o eras de oposición. Por estas 3 hojas, pero yo no lo puedo juzgar por estas 3 hojas. Al padre Pianovi le tocó participar en tremendas situaciones que hubo aquí en la diócesis de Valparaíso con el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Yo diría que en Quillota particularmente es un lugar trágico, porque en Chile existen un grupo de sacerdotes que fueron asesinados o desaparecidos. Uno de ellos, Antonio Guidó, que era de Quillota, para el momento del golpe, él estaba en Quillota, tuvo que entrar a la clandestinidad, él se vinculó al MIR y es uno de los desaparecidos hoy día que tenemos en Chile. Y es lamentable porque de alguna manera eso viene un poquito a manchar lo que fue la vida de René Pianovi, porque eran los antagonistas de esa comunidad de Quillota. Bueno, él tiene un pecadillo muy bueno ahí, pues. La iglesia de Quillota es de las iglesias más lindas que había en Chile. Quería construir una iglesia que fuera como la carpa del desierto, ¿no?, en la peregrinación del pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Israel. La carpa de la alianza. Y se metió la parroquia, po. Él dijo que la parroquia estaba, que el terremoto la había dejado mala. Oye, tuvo que ir un destacamento del ejército de Tejas Verdes, especialista en dinamitas y qué sé yo, y la tiraron con dinamita al suelo. Y hasta eso le perdonaron a Pianovi. Yo te digo sinceramente que no sé. En la vida he visto gente que ha hecho cosas malas, pero malos no creo que existan. Pinochet en ese tiempo también vino a visitarlo cuando él estaba enfermo. Lo vino a ver aquí a este hogar. Señor Presidente de la República, a nombre de todos mis compañeros quiero saludarlo y decirle la alegría que sentimos al verlo llegar hasta este refugio de Cristo, que es nuestro hogar, para visitar al Padre Pianovi, que ha sufrido una larga enfermedad. Él es nuestro Padre y nos ha enseñado a quererlo a usted, porque usted, como nadie, se ha preocupado de todos los niños de Chile, dándonos durante estos 10 años de su presidencia toda clase de ayudas para formarnos como verdaderos católicos y muy buenos chilenos. Señor Presidente, sabemos el cariño que usted nos tiene, como dice el Padre Pianovi, somos sus regalones. Hoy le queremos decir que estos regalones rezan todos los días por usted, para que Dios lo bendiga y lo ilumine en su difícil trabajo de ser presidente de Chile. En esta tarde inolvidable, que quedará marcada para siempre en nuestros corazones y en la historia del refugio de Cristo, en el que el presidente de Chile, Augusto Pinochet Ugarte, llegó hasta nosotros. Pero lamentablemente las demás personas muchas veces se dejan influenciar. Entonces al final terminan todos pensando como pensaba él. Yo no puedo reemplazar esto por lo vivido. Lo vivido es más fuerte que esto. Esto para mí es una parte de la historia, pero de él, personal. Para mí no, mayormente pasó a ser una anécdota. Porque
Son nuestras obras las que van a salvarnos, no son nuestras palabras. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, buenas noches. El padre Pianovi tenía una úlcera estomacal que le jugaba muy malas pasadas y ya había habido 2 episodios de unos derrames que había tenido, pero atroces, que estuvo hospitalizado y en algún momento incluso con peligro de vida. ¿Ya? Pero el padre Pianovi era un hombre que era muy bueno para el diente. Y tenía una frase que le decía al padre Pianovi: no coma esta cuestión, se le hace mal. No, si después lo pildoreamos. Entonces fue a cenar a la casa de una gente amiga, que nos iba a colaborar también. Y como la reunión a la cual asistió se le prolongaba, en todo caso una reunión de placer, no de trabajo, mandó a José Luis, que en este caso era el chofer, lo mandó que se fuera a su casa y que él se venía solo. Cuando venía de regreso al refugio de Recreo, él sintió que estaba teniendo un derrame. Él se dio cuenta que tenía un derrame. Y por razones que no me las explico, en vez de haber pasado, porque pasó por la puerta del Hospital Frique de Viña, él siguió a Recreo con el derrame tremendo. Él se vino todo el camino sangrando, de hecho el auto quedó manchado y todo. Llega a Recreo, sube los 2 pisos a su pieza en la torre y llama a la señora que lo cuidaba, a la señora Luisa. Y le dice que está mal. Ella vivía también en el hogar. Y salió corriendo ella a verlo. Él tuvo un vómito, porque su gran derrame fue por abajo, pero finalmente tuvo un vómito que cuando yo vi el cadáver del padre Pianovi era toda la cama, toda la muralla y el techo lleno de sangre. O sea, una explosión y murió de un paraguaso. Pusimos la rata y decía la cara información de ha muerto el fundador del refugio de Monseñor tanto. Oh, yo dije, pero ¿cómo? Si yo ayer estuve con él. Pues. Yo en esos años trabajaba en la movilización colectiva, manejaba micro. Y le dije a los pasajeros: señores, ha muerto mi papá, yo creo que el recorrido llega hasta aquí con ustedes. Si ustedes quieren, yo les devuelvo el pasaje porque murió el padre Pianovi, yo nací de ahí, me tengo que retirar. Yo lloré toda la noche y no es mentira. Yo no me pude acostar, me quedé sentada en el living de mi casa y no me podía convencer que el padre había muerto. Me fue más fácil asimilar su muerte porque estuve ahí en esos momentos, ¿no? Cuando estaba el cadáver, yo no lo alcancé a ver vivo. Es como que se muriera de nuevo mi papá. Yo lo sentí así. Y vi toda una manifestación desde las 5 o 6 de la mañana, que hubo misas que se celebraron sin parar durante todo el día, a la madrugada y durante todo el día. En la Catedral de Valparaíso no hay memoria de un acto masivo tan impresionante como fue la muerte del padre Pianovi. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero creo que el segundo más grande que vi fue cuando murió Gabriel Parra, de los Jaivas. No, yo dije al tiro, yo en ese caso, yo considero un plujo, porque yo todo lo que hago después se hace. Yo le dije a mi señora, le dije yo, aquí en el refugio, 6 para abajo.
don Augusto Velarde, solicitó, él quiso, don Augusto Velarde en paz descanse, sigue, que mi tío fuese traído a este lugar, a lo cual parte de mi familia que tenía que autorizar, unas tías autorizaron y se hizo la reducción y él vino a este lugar. ¿Ya? De más está decirte que yo no estuve muy de acuerdo, pero no era la palabra mía la que valía en ese momento. La familia y el directorio del Refugio de Cristo autorizan para que el padre Pío Novi sea trasladado a la capilla del edificio de recreo, que era el edificio institucional, la casa número 1, recién construida, un hogar precioso, que no es posible que porque se haya cerrado esa casa, tenemos al padre Pío Novi en la capilla, sus restos, abandonados sus restos, esperando cualquier cosa. El Señor retira de la circulación cuando se le ocurre a él y siempre muy oportuno. Creciendo en el amor, así soy feliz. Dando mi corazón, también mi alegría. Gracias le doy a ese buen Dios que nos entregó con dedicación, don Padre